Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos acá nuevamente en nuestro espacio diseñado por Atelier, de Codivo, en los espacios de Kenko Factory. Nuevo patrocinante, Sticky Sunday. Amamos. Hoy estamos con un invitado muy especial. Hemos estado llenos de directores Full de directores. este último bloque de grabaciones. Pero bueno, hoy estamos con alguien muy especial que siempre está detrás de cámaras, pero hoy está delante de ella. Es verdad. Así que, y al final les voy a preguntar cuál es su favorito. No, Así mentira. es. No, mentira. Aplausos para No, Kerman muchachos, Zucker. gracias. Gracias. No, agradecido con la invitación. Gracias de verdad, muchachos, por invitarme y súper agradecido y un honor para mí estar aquí. Agradecido vale, de que hayas gracias a ti. respondido la invitación. No, por favor, al contrario. Yo Mira, feliz aquí, Vamos a empezar por lo básico. por favor. Antes de estar en este mundo, estabas muy ligado a la música, sigues estando muy ligado a la música. Hace nada pasamos como una hora hablando de música, 100%, justamente. ¿verdad? Entonces, coño, sería cool escuchar cómo te inicias en este mundo creativo y cómo comienza todo este recorrido que te ha llevado hasta Bueno. donde estás. Qué buena pregunta. Ahorita hago como esa retrospectiva y sin duda te lo diría así. La música hoy en día para mí es un hobby que me apasiona y al mismo tiempo le agradezco demasiado porque gracias a ella me dediqué a ser director y en todo este mundo audiovisual. Comencé hace muchos años e irónicamente yo era como el futbolista de la casa y mi hermano, un hermano mayor, era el músico. Y yo de alguna manera como que para mí siempre él era el músico y yo como que no estaba en ese momento como tan interesado. Hasta que de repente un día, por una canción, imagínense ustedes, de Quinchango, lo voy a decir, Sin ti, de Quinchango, quise aprender a tocar guitarra. Y a partir de ahí vivieron todo mi amor por la música. Y desde ese día se lo juro que no solté la guitarra. Y para mí fue como un descubrimiento también a todo este mundo creativo, por supuesto. Y empecé a tener clases de guitarra, de piano, de canto incluso, en que me votaron, por cierto, porque era muy nasal, me dijeron. Wow, Sí. Pero bueno, no, al final, gracias a todo ese recorrido y todo ese proceso, yo estaba estudiando administración y la verdad es que no estaba feliz. Entonces, en algún momento retiro la materia sin decirle a mis papás. Dios, qué arriesgado. Sí, retiré la materia no por un acto de rebeldía, sino era literalmente, digo yo, por un acto de amor propio, porque la verdad es que estaba cero contento, estaba siendo infeliz en ese momento y sin decirle retiro, obviamente una decisión demasiado complicada para mí porque no se lo había comentado a mis papás y en el momento que se los comento, bueno, fue un poco complicado porque obviamente ellos sintieron que de alguna manera como que los había traicionado, que Claro. no estaba como... Pero obviamente siempre estaré feliz por esa decisión que tomé porque gracias a eso ellos me dicen, bueno, ya que no estás estudiando esto, siempre veían a la música como una segunda carrera, pero siempre tenía que sacar algo de otra manera, o tenía que sacar algo antes de la música. Sí, Sí, sí. la O sea, la licenciatura. Sí, carrera que literal. es y luego el hobby que es carrera. Entonces yo pude como rescatar esa parte porque les dije, bueno, yo no voy a estudiar a lo mejor administración, pero quiero estudiar ingeniería de sonido. Y me gradué como ingeniero de sonido. Entonces, en el taller de arte sonoro, Wow. que era un instituto que había en Chihuahua. Actualmente todavía siguen las instalaciones, pero ya no funciona. no funciona como taller. Ajá, en el TAS. Entonces me gradué allí en el TAS y ahí, a partir de ese momento empezó todo mi amor por el tema audiovisual. Porque en ese momento abrieron como las dos carreras, tanto de audio como de video. Y ahí fue cuando conocí todo el tema de video, edición de video, historia del cine, etc. Y en paralelo estudié fotografía. Entonces como que eso fue lo que Claro, todo se complementa. todo se complementó. Brutal. Tal Sí, cual. y se te abre la mente. Sí, se me abrió la Sí. mente. Sí, total. Sí, Total. literal. Pero la música siempre ahí como presente. No, y me imagino que en el trabajo, incluso en el día de hoy, quizás de manera inconsciente, a ver, en el trabajo audiovisual, en el trabajo de edición, de montaje, todo esto, siempre estás pensando como en Sí. el ritmo, en musicalidad. Sí, totalmente, O sea, totalmente. sigue estando ahí muy presente en tu trabajo, ¿no? Totalmente. Incluso al momento de seleccionar alguna canción para algún video o algo, siento que es como una de mis partes favoritas porque de alguna manera, claro, obviamente todos somos distintos y a lo mejor hay personas que no necesariamente le encanta esa música. Hay veces que me pasa que para mí es la música perfecta y el cliente me dice, no, eso no va, no es tan bonita. Pero bueno, ojo, sí pasa muchísimo y la verdad es que sí lo disfruto muchísimo porque creo que es una parte también donde me conecto muchísimo con el tema justamente de la música para el video y ahí como que empiezo yo en mi tema de creatividad. Pero bueno, eso también cuando estamos trabajando para un tercero, pues
Obviamente o sea, no todas las veces no son tan abiertas como ¿Recuerdas cuál fue como tu primer trabajo, como que tu primer proyecto en este mundo. en este mundo? Sí, el primer proyecto lo hice con Alejandro Lovera, que es uno de los hijos de Emilio Lovera, para un comercial, me acuerdo clarito, de jamón, y estaban participando ahí, o sea, unos jugadores de la Vinotinto. Y yo fui como sonidista. Ese fue mi primer. Y ahí conocí, o sea, como caso curioso, en ese comercial, cuando voy a trabajar como sonidista, conozco a Nuno Gómez y a su socia actual, o sea, a su socia en ese momento de Compostela, y Maite Calzacorta. Y ellos me llevan a la productora, que era un argentino, que se llama Mauro de Muro. Y me quedé con ellos, o me quedé con el argentino durante 6 años. Luego Nuno y Maite abrieron camino por los videoclips. Y yo me quedé con el argentino como por 6, 7 años. Y fue para mí mi mentor, pues. O sea, es como... De él aprendí muchísimo también, obviamente, y me dio la oportunidad. Claro, pero comienzas como sonidista. Comencé como sonista. ¿Y en paralelo tienes tus proyectos fotográficos o algo y vas desarrollando? O... Sí, en paralelo yo estaba armando una compañía de videos de boda. Que luego, de hecho, ellos crecieron muchísimo, se llama Medio Limón. Ellos crecieron mucho, mucho en ese medio y yo me retiro porque dije, muchachos, la verdad es que yo me quiero quedar con publicidad, que para mí era como que lo que me llamaba la atención, comerciales, tal. Y bueno, obviamente como que terminamos en buenos términos, pero yo me dedico 100% al tema de la productora. Pero esa fue mi primera chamba. Mi primera Fue chamba. esa. Ojo, Ese aunque sueño. había hecho ya bodas, pero vamos a decirlo, en el mundo comercial, esa fue como mi primera chamba. Ya, ya. O sea, claro, entras en este mundo comercial. Tú hace un ratito mencionaste también que no siempre que uno, en el mundo comercial sobre todo, puedes como que lograr imponer tu visión. Total. Hay como esta discusión constante, no discusión, pero es como una negociación, ¿no? Total. De, bueno, te lo puedo hacer así, y él te dice, no, Sí. pero yo lo quiero hacer así, y tú, bueno, pero entonces le vamos a hacer Sí, así. total. ¿Cómo llevas esos proyectos, digamos, a las zonas donde tú sabes que tienes que llevarlo de alguna manera? Qué buena pregunta. Además, creo que cabe muchísimo la analogía perfectamente con un músico. Muchas veces vemos a lo mejor a bandas o cantantes súper conocidos que vienen haciendo como algo súper comercial y uno los reconoce de esa manera y de repente cuando ellos ya dicen, mira, ya, quiero hacer algo propio, quiero como que un estilo que a mí sí me identifica mucho más y sacan algo y todo el mundo se queda como, bueno, no, ya va, pero esto no es lo que yo conocía. Y resulta que en verdad esa es la esencia de ese músico o de esa banda. Es por eso que muchas veces hay bandas muy famosas que sacan un disco y todo el mundo va a ver, no, ese disco no me gustó y resulta que al final es porque esa es la esencia de esa banda. Yo creo que pasa igual con el mundo audiovisual, incluso fotográfico, etcétera, incluso de diseño, todo eso. Cuando tú trabajas para un cliente, te tienes que adaptar mucho a la visión de ese cliente, por supuesto, pero también entra en juego algo muy importante que es la negociación. ¿Hasta qué punto yo puedo jalar hacia mi lado como para lograr obtener una pieza en la que yo también esté contento? Que no siempre pasa, por supuesto. Hay veces donde tenemos que ceder y lamentablemente al ceder, bueno, ya para nosotros no es la pieza que nos imaginamos al principio, pero está allí, bueno, y también Sí, de alguna siendo la manera chamba, pues. tenemos que seguir adelante. No, pues. igual después Sí. terminas, a nosotros nos pasa mucho, o sea, hemos hecho cosas que a veces nos hemos echado broma, como que bueno, amigo, pudo haber sido Sí. brutal, pero también está bien, Totalmente. o sea, estamos Y pasa, orgullosos. y me imagino que también les pasa mucho en el proceso. Comenzó siendo esto acá, que ustedes lo tenían como acá, y de repente se va convirtiendo como en algo que no me gusta tanto, no me gusta tanto, no me gusta, hasta que al final dije, bueno, tiene que salir ya, sácalo ya. Y eso pasa muchísimo. Pero bueno, creo que es parte también de justamente la publicidad. O sea, de entender que, bueno, que no es algo para nosotros, sino es también algo que le estamos haciendo a un cliente y eso es... Sí, hay un tercero ahí de Sí. por medio siempre. Y luego está, o sea, no solo es el tercero, o sea, el tercero no, el cliente de por medio, Ajá. sino que luego está realmente el tercero, que es el que va a ver. A verlo. Totalmente. pieza. Totalmente. Y luego está como que el mercado que rodea. A nosotros nos pasa mucho, no nos pasa mucho, o sea, pero pasa que muchas veces uno quizás sabe lo que el mercado está como pidiendo en este momento para X marca, se lo voy a decir desde nuestro punto de vista. Y es frustrante a veces cuando el cliente es que no, pero es que no. Y es como, pero es que esto en realidad es lo que nos pasó con un cliente enorme, que incluso en un momento la conversación se puso un poco tensa. Y recuerdo que me dijeron así de frente como que, es que tú, ¿cómo fue que dijo? Es que el trabajo es para mí. No, no, sí, Fue tú algo no así. eres el... te dijeron- O sea, fue algo así como que es que Sí, tú como- estás trabajando para mí y tal. Y yo es que, claro, pero es que yo estoy haciendo algo que no es para ti, sino para tu consumidor. Claro, claro, Entonces, claro. ¿Cómo ves tú el medio publicitario comercial ahorita? ¿Qué ves que quizás hace falta o qué vienes y puedes Sí. hacer ese ejercicio de Yo, imaginar? yo creo que desde hace unos años, y siempre lo comento cuando puedo, hay mucho miedo de gastar los recursos que se tienen Sí. para crear piezas disruptivas o piezas distintas. Aunque es muy común que te digan
quiero hacer algo disruptivo Súper, súper y al final común. siempre termina siendo exactamente lo Y le mismo. muestra lo disruptivo y No, esto no. Exacto, exacto. Y ojo, por un lado, no quiero como que culparlos tampoco a ellos porque sé que tienen una presión también de, bueno, los que pocos poner la recursos que plata. hay o los recursos que sean, los necesitamos gastar en algo que sepamos que va a funcionar. Entonces, por eso no me salgo de lo convencional. Pero sí creo que hay que apostar más Sí, sin duda. por realmente lo disruptivo y lo distinto. Porque ahí es la única forma realmente de resaltar ante muchas cosas que son similares. Y creo que con eso mismo que tú comentaste, Ale, creo que tú también, o sea, si yo me pongo en la posición del cliente, yo también me tengo que dejar llevar por lo que me están recomendando ustedes como creativos, ustedes como directores, ustedes como videógrafos, como fotógrafos, porque al final ustedes son los que saben de eso. Y yo me tengo que dejar, y yo, por algo yo los estoy buscando a ustedes. Entonces déjate guiar un poco también por eso. Yo no, si es un cliente, estoy inventando cualquier cosa, de atún enlatado, qué sé yo. Yo no voy a decirle a él, mira, a mí me parece que el atún tiene que tener más sal, ¿sabes? Él me dirá, él me va a decir como que, mira, niño, eso no es así, y ya. O esa lata de atún no me gusta, es que no, ya Sí, va. te va a dar una clase Exacto. de que la Me va a dar una atún, clase, atleta amarilla. hasta del empaque me va a dar una clase. Y me va a decir, mira, tiene esta dimensión por tal, tal, tal. Y es como, bueno, qué fino, déjanos a nosotros también decirte porque nosotros creemos que, ojo, y eso no significa que ellos no puedan tener como injerencia u opinar, Sí, no, cero. porque es su pieza y al final es su producto. Y muchas veces es muy valioso que ellos se involucren tanto con criterio, porque te pueden decir, mira, no puedes hacer eso porque resulta que eso para nosotros tiene un significado negativo. Ah, bueno, coye, perfecto. Eso es otra cosa. Entonces, Sí, sí. eso es otra cosa. Pero cuando es más bien como, bueno, yo lo que, porque entonces ahí ya no te están contratando como creativo o como director creativo o Sí. algo, sino más bien eres como Un ejecutor. Exacto. Sí, sí. Entonces es como, bueno. Sí, es súper importante lo que dices ahorita del cliente que se involucra. O sea, me permite aclarar un poquito el comentario, porque ciertamente yo a veces, o sea, los clientes muchas veces tienen mejores ideas que uno. Sí, O sea, total, total. Además, Y al final es su bebé, es su producto. claro, ellos conocen mucho más esto, ¿no? Yo digo es cuando uno está como que realmente convencido de algo porque uno sabe que la vaina es así. Claro, no, Pero total, muchas veces el cliente sabe más de esto total. y se me perdió la idea de lo que iba a decir. No, pero rescatando No, pero eso, sí, yo tal creo cual. que es importante entender que al final es una relación comercial, pero es una relación y como Totalmente. cualquier relación, la comunicación tiene que ser como que lo principal que, o sea, lo que no puede ser negociable. Y yo sí realmente creo que, por lo menos esto es algo que yo le digo mucho a los muchachos, que les doy clases, es como, si tú no conoces tu valor, si tú no conoces lo que representa tu trabajo, es muy difícil que tú te sientes en una mesa a negociar realmente. Porque todo lo que te digan para ti va a ser como, Total. bueno, sí, lo hago. Sí, Total. creo que eso es Lo que importantísimo. pasa es que uno también tiene entenderlo. burda de miedo, sobre Sí, todo al Claro, comienzo. claro. Sí, claro. Sobre O sea, todo cuando estás empezando. Claro, claro. Ni siquiera empezando, fíjate. Yo creo que hasta hoy en día uno sigue teniendo como ese miedo. Yo creo que ese yo te miedo iba a no preguntar, desaparece. yo te Sí. iba a preguntar justamente, y vamos para allá, o sea, a mí hace un año y medio, estaba trabajando en una cosita y el cliente, o sea, estaba muy dudoso de algo que yo le estaba presentando, que yo sabía que estaba bien, y no había manera ni forma de que yo convenciera, y llegó hasta tal punto que ya yo estaba incluso dudando de la decisión que había tomado, Claro. y no fue sino hasta que él trajo un diseñador externo para evaluar el trabajo que yo estaba Y haciendo, le dijo que sí. que el diseñador externo le dijo Sí, tipo, claro. no, esto tiene que ser así por Sí. tal y tal, o sea, básicamente le dijo lo que yo estoy diciendo, que el carajo fue como que, ah, ok. Y eso fue un recordatorio bonito de, ah, ok, es que en realidad, ¿sabes? Uno sabe lo que está Sí. haciendo. Uno es creativo en esta mente por algo. Sí, Sigues teniendo miedo, entonces... 100%. Porque se los digo por qué. Porque cuando yo tomo la decisión de crear la productora, obviamente eso trae consigo, pues obviamente acarrea muchas cosas. Ya no soy yo solo freelance, que dependo de mí ya. O sea, quizás de algunas personas que yo subcontrataba, pero no, ya tengo una productora, tengo algo más formal. Y es muy difícil a veces separar justamente ese lado creativo que quiero hacer mil cosas y no me importa los recursos y si gasto más dinero no me importa, al tema también de la productora y de, bueno, utilizar bien los recursos, etc. Entonces, esa lucha creo que es una lucha interna con la que peleo todos los días, porque a lo mejor es eso, tienes que pensar al mismo tiempo de dos maneras distintas, ¿no? Tienes que pensar al mismo tiempo cómo lo mejor para la productora en cuanto a no malgastar recursos ni nada, pero al mismo tiempo también digo yo, como ese loco creativo que está dentro de ti que al final es como que no importa, sí, yo quiero, dale, tráeme el elefante rosado, es que Sí. eso va a quedar buenísimo. Y es como que no, pero el elefante rosado, perdón, no estaba en los planes y va a costar muchísimo. No, pero es que va a quedar fino. Entonces, es difícil. A veces Sí, sí, sí. se lo juro que es complicado, porque bueno, uno como cualquiera de ustedes, creativos, que siempre tienen como mil ideas y están todo el tiempo pensando y pensando y pensando, quieres hacer muchas cosas y al final es como que tú mismo caes en cuenta y dices, bueno, ya va,
tengo que poner un parado porque no es así. Sí, sí, o sea, es exactamente lo que dices, es una lucha constante entre lo eureka, o sea, Sí, lo sí. inmediato que puede ser el acto creativo Sí. con estandarización de procesos y toda la vaina que te permite tener como que el flujo constante. Totalmente. Y es como, ¿cómo logro este balance Sí. sin matar la creatividad y sin matar la empresa? Y yo realmente creo, he escuchado a mucha gente como que tienes que encontrar el balance perfecto. Ah. Y la verdad es que para Pero mí ese es como, balance esa está es una lucha que no va a Constante desaparecer. ensayo y error, Sí, o sea, es sí, una Es vaina- constante ensayo y error. Sí, correcto. y respecto al miedo, Sí. o sea, cada vez que comienza un proyecto nuevo, o sea, la sensación que tengo adentro, muy honestamente, es tipo, verga, ¿será que esta es la vez que no lo logro? Exactamente, O sea, claro. ¿será que esta es la vez que de pana Totalmente. tipo, no llego a la expectativa? Yo no he y perdido, se lo fracaso? juro, yo no he perdido, tengo una grabación dentro de poco y yo no he perdido nunca el miedo a ese día de la grabación. Quizás cuando llego ese día que veo el equipo, que estoy ahí, me calmo un poco más, pero ese miedo siempre está. Sabes que a mí me parece complicadísimo el tema de la producción Ajá. en general, porque bueno, yo creo que uno, quizás por nuestro trabajo más de diseño, es como, claro, tienes ese miedo, pero tú al final estás tú con tu computadora Sí. trabajando y tú puedes Sí. incluso saber cuándo parar, Claro. cómo manejarlo, Claro. pero por ejemplo en un día de pauta, Sí. brother, a mí me parece, es que hay tantas cosas que atajar y no puedes cual. Sí. cagarla, Sí. básicamente. Porque al final- ¿Cómo manejas esa presión? Literalmente porque o sea, se define como que el tiempo es dinero. Entonces, todo lo que tú bañes en tiempo lo estás afectando directamente al dinero. Entonces, primero, obviamente como confiar full en tu equipo y tener como un equipo full preparado, aunque suene como cliché, pero en verdad como que tener las personas en las que tú confías, por lo menos para ese proyecto, porque ojo, uno también trabaja con muchas personas distintas. Ahorita sé que entrevistaron a Angélica, por ejemplo, y ella es una crack en todo el tema específico y yo sé que cuando tengo un proyecto de ese estilo, llamo a Angélica porque sé que obviamente ella va a ser la persona. Entonces, uno como rodearse de gente incluso más capacitada que tú, siento que eso es como la clave. Y adicionalmente, pero creo que ese miedo, como te digo, nunca desaparece. Además que hay una productora, o sea, una amiga productora que a su vez tuvo una casa productora aquí en Venezuela muy conocida durante muchos años y ella es una super crack de la producción que se llama Constanza Profeta y ella siempre dice algo que es súper valioso, que es uno como productor tiene que estar preparado para que te pase siempre lo peor en el set. Y esa es la verdad. O sea, no significa que tú seas mejor productor porque no te pasó nada, porque aunque tú tengas la mejor planificación del mundo, el día del rodaje puede pasar algo. Tú eres mejor productor según cómo lo puedas solucionar. Y eso es, yo creo. O sea, yo creo que creo que una de las principales claves está en saber cómo darle la vuelta o cómo solucionar en el set las cosas que te van surgiendo. Incluso con la conversación con el cliente. Porque yo tuve la oportunidad de venir también de trabajar con directores de la vieja escuela o incluso personal de la vieja escuela, que lo agradezco muchísimo, obviamente. Pero al mismo tiempo también digo, oye, hay cosas de allí que, o sea, por lo menos de la persona que fue para mí como mi referente, porque fue en donde me dio la oportunidad de trabajar en su productora, hay cosas de esa personalidad que yo no quisiera repetir y no quisiera hacer. O sea, porque yo siempre siento que el hecho de tú estar como al mando en una producción, cuando te toca, no quiere decir que tengas que ser o gritar o ser déspota o tratar mal a nadie, al contrario. Yo creo que te ganas el respeto más bien como que la gente se dé cuenta que estás muy claro de lo que estás haciendo, que te apasiona lo que estás haciendo, que estás comprometido con lo que estás haciendo. Yo creo que eso es directamente proporcional. Que pueden confiar ellos también Exactamente. Y a mí me pasó una vez que se me acercó la directora de arte y me dice que el personal de iluminación, o una de las personas de iluminación, que además es una persona de mucha confianza, le había como que de alguna manera, tipo, o sea, como que tocado de mala manera. en ti. Wow, qué complicado. Entonces fue como, wow, ¿qué hago en este caso? O sea, porque obviamente no es algo... No. Pero al mismo tiempo yo digo, oye, pienso como en... O sea, también pienso como en esa persona a la que le están acusando y digo, en la vida yo he tenido como un... Pero bueno, pero yo tenía que enfrentarlo porque al final eso lo tengo que enfrentar en el momento, yo no lo puedo dejar pasar. Entonces, bueno, conversé con los dos y al final sí, efectivamente, se terminó más como un malentendido. Quizás había como algo personal donde había como algún tipo de molestia personal y se terminó como que de alguna manera como yendo hacia otro lado. Sí, escalando. Sí, pero entonces eso, creo que el manejo del set es importantísimo y yo creo que si la gente te ve como apasionado en lo que estás haciendo, si te ve trabajando,
si tú eres el primero que estás ahí como echándole piernas, independientemente de lo que te haya pasado, yo creo que la gente se contagia de eso y siempre de alguna u otra, porque claro, si tú eres el primero que lo único que haces es me la paso gritando y estoy sentado y estoy mandando a todo el mundo y encima ni le estoy prestando atención a lo que está pasando, nadie va a querer trabajar ahí y más bien la gente va a querer que se termine eso rápido para irse. Claro. Claro, así es la vaina. Eso. O sea, justamente el peo del set. O sea, ¿qué pasa? En diseño de marca, suponte la cagas. Ajá. ¿No? Hay una propuesta y no llegaste bien y, Tal y la cual. cagaste. No es, obviamente no es lo ideal y Sí, hay sí, una sí, pérdida claro. de confianza, Sí, pero tú tienes días claro. para ganar esa confianza Para de vuelta, resolverlo. corregir el Claro. rumbo, ¿sabes? Sí, En cambio, en sí. set es... Sí. O sea, creo que el tema de crecer un departamento de producción, de Sí. sacarlo adelante y tal, es demasiado complicado por la misma naturaleza de los tiempos que se manejan. Total, y respetar como los procesos y respetar las 3 etapas. O sea, la preproducción es importantísima para que justamente tratar de que todo el día Minimizar la producción esté los peos. perfecto, que igual como sabemos puede pasar cualquier cosa porque los incidentes, accidentes ocurren, pero por lo menos sabes que si te planificaste bien, ese incidente o ese accidente es más probable que lo puedas resolver en el set que aunque no te hayas planificado para nada. Esa es la realidad. Entonces creo que sí, pero es lo que les digo, el mío creo que nunca desaparece. O sea, yo me siento como la primera vez, tipo, cuando me voy a enfrentar a eso, porque cada proyecto tiene su complejidad, cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene, por muy fácil que parezca que esa palabra no es buena utilizarla, porque resulta que lo que uno piensa que es fácil es lo que más se termina complicando y ahí vas. Retomando un poquito lo del tema de los proyectos y para salirnos un poquito de Ajá. esta parte negativa de lo que ha Sí, sí, pasado, sí. ¿cuál creerías tú que es un proyecto que tú hayas trabajado que sea como un ejemplo de lo que te gustaría seguir haciendo? Ok. Ok. Yo efectivamente siempre he estado involucrado con la publicidad y creo que es un mundo que me gusta muchísimo, más allá de que, por supuesto, todos los que estamos involucrados quizás con el mundo publicitario, siempre tenemos esa espinita de querer hacer otra cosa sin que tengamos a un cliente diciéndonos qué hacer, sino más bien como hacer un cortometraje, un documental o algo. Y o sea, es muy loco porque muchas veces piezas de las que yo me siento más orgulloso, quizás me identifico más o me siento más conectado, son piezas que no necesariamente son publicitarias, sino son cosas que he hecho para mí y que no he tenido justamente como no la presión, sino no he tenido la obligación de presentárselo a nadie, sino que solamente yo lo musicalizo yo, yo hago el sound design, yo pongo la música que yo quiero, hago las tomas que yo quiero, pongo el color que yo quiero, entonces son las piezas que más. Pero sí te tengo que hablar de una que sí me llena en verdad muchísimo, además por el tema que toca. Es una pieza que se hizo en pandemia, justamente cuando estaba todo, o sea, cuando estábamos como en la peor etapa de la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado en sus casas, que era incluso complicado salir porque necesitaba salvoconducto, etc. Me llamó justamente Constanza Profeta con un proyecto que tenían con una organización que se llama Unwoman, que tiene que ver con la ONU, y ella me dijo, mira, no hay plata, no hay equipos, te tengo nada más, es un director de fotografía, una maquilladora que ella misma va a hacer la talento y mi equipo de la productora, que son 3 personas más. Y un sonidista, más nada. Y bueno, por supuesto, un equipo de postproducción que sí lo estaba como coordinando ella gratuitamente desde Miami. Y me dijo, no tengo nada. Quiero saber si te sumas a esto. Y me contó de qué se trata y le dije, súmame de una. Quiero estar aquí. Y bueno, hablaba sobre la violencia de género, sobre lo complicado que era para las mujeres que sufrían violencia de género durante el encierro en la pandemia. Y la frase que era espectacular, que con eso cierra el video, decía algo así como, para todo el mundo, quedarse en casa no es lo más seguro. Y eso fue increíble. Y para mí esa pieza Qué copia, que ¿no? hicimos con las uñas, que yo llevé los equipos, yo llevé mis luces, que se hizo. Y para mí esa pieza es demasiado importante y demasiado significativa para mí. Esa pieza, que además se hizo, como les estoy diciendo, súper, o sea, con pocos equipos, poco crew, etc. Con esa pieza ganamos un premio en Nueva York. Wow. Y eso para mí, obviamente, tiene demasiado significado porque quiere decir que no necesitas de demasiados recursos para poder plasmar una idea que esté buena. Es un tema también que se ha hecho como un poquito recurrente acá, la cantidad de ideas geniales que surgieron en pandemia con estas limitantes. Totalmente. Bueno, hablábamos ahorita que estábamos mencionando a Angélica Burgos, Ajá. ella nos justamente estaba hablando de su proyecto iniciado en pandemia, de los espacios en miniatura. Ajá, ajá. Y cuando hablamos con ella antes de grabar, tocamos este punto importante de que la mayoría de las personas piensan, cuando ven de repente un proyecto tuyo Ajá. o una obra, Ajá. que tienes todos los recursos
habido y por haber Ay, para sí, es hacerla. complicado. Ella decía como que, ¿sabes? Esto yo lo hice Sí, con las cosas que tenía en mi casa. sí, Lo que tiene son sí, limitantes, más bien. Y, Sí. y eso le suma demasiado Sí, valor al proyecto total, también. Totalmente. Y hablando de eso un poquito, que es una cosa que yo siempre rescato y que para mí me parece demasiado valiosa, es el tema de los presupuestos, con lo que sufrimos hoy en día muchísimo todos nosotros en cualquier rubro. Pero hablándolo más como del lado audiovisual, yo creo que lo más importante y lo que yo siempre trato como de transmitir, incluso cuando tengo la oportunidad a lo mejor de dirigirme a dar algún taller o algo, yo lo que siempre me hacen esa pregunta de presupuesto porque sé que es complicada, pero yo siempre lo que digo es que el problema no está, o incluso cuando uno está hablando directamente con el cliente, el problema no está con el presupuesto del que tú dispongas, sino lo que tú quieres lograr con ese presupuesto. Porque no es, por poner cualquier número, no es lo mismo. O sea, el problema no está en que tú tengas $1 o tengas 1000. El problema está que tú quieras con $1 lograr lo que se logra con 1000. Ahí es donde viene el verdadero problema. Porque a lo mejor si tú me dices, mira, lo que tengo es $1, yo te voy a decir, bueno, mira, vamos a hacer algo. Vamos a armar una idea que no genere tanto costo, pero vamos a hablar una buena idea donde, bueno, obviamente podamos con ese dólar trabajar y a lo mejor se nos... O sea, pasa que tenemos una pieza increíble, pero si queremos tratar de hacerlo de 1000 con un solo dólar, ahí es cuando estamos fregados. Porque ahí sí, no, o sea, no hay manera. Se van a notar las costuras por todos lados. Y eso es el tema. Mm. Que toqué presupuesto, no sé por qué, pero lo toqué por si No, no. acaso. No, pero está bien, o sea, porque es un tema real. Creo que también el problema Sí. es en... Claro, tú ya estás en un punto donde puedes estimar el presupuesto. Sí, pero es complicado, incluso tal cual. Sí, pero o sea, para alguien incluso que está como que empezando a montar una productora Sí, en claro, este tema, Claro. quizás ve esto y es como que esto creo Sí. que cuesta tanto y luego te encaramas ese proyecto y resulta que costaba más. Entonces, Total. Y ojo, sigue pasando. Eso sigue pasando sí, muchísimo. no, a nosotros también nos pasa. Exacto. Sí, sí. Es como estimaste algo, hiciste como un cálculo, pero resulta que cuando vienes a ver, trabajaste el doble en eso que tenías, que Sí. era más sencillo, y resulta que dices como que, ver, no sé si valió la pena lo que se cobró, pero bueno, ya estamos acá montados, ya no puedo hacer nada. Sí. Sí, sí. Mira, escuché hay como un chisme por ahí que Ajá. escuché. Si no es verdad, en Ya realidad va a es culpa de empezar. Natalie. Ay, papá. Ya van a empezar Pero- con los chismes. Tú le ibas a pasar Zuka. O sea, tú querías que Andrés hiciera la limpieza. Ya, yo me Yo reuní. quiero que cuenten eso, porque yo no estoy confirmando esta información. Échalo No, ese pero cuento. ya va, yo voy a decir cómo fue. Ajá. Yo, en ese momento, cuando queríamos hacer como toda la imagen, yo recuerdo que yo contacté a Banana. Y Me voy a ir. no, pero no. No, pero ojo, no, pero también es culpa mía porque yo, o sea, como que pasó un tiempo y lo dejé pasar. Entonces después fue cuando me activé, ya les voy a contar por qué. Entonces, yo creo que me reuní contigo y con alguien más, pero que no recuerdo. Conversamos y como que quedamos Ah, ahí. pero es que nos vimos. No, pero por mí, por mí. Ah, por mí. Ajá, por mí. Y como que ahí quedó. Y entonces eso como que quedó a la larga. O sea, se quedó allí. Básicamente no le respondimos. Nunca me respondieron. Básicamente perdimos a este cliente. Nunca No, me respondieron. No, somos pero no, así, no, ¿no? no. Ya cambiamos. ya No, ya va. Y yo estaba dispuesto, ya va, ojo. No, y ya va. Yo estaba dispuesto a seguir esperando, porque me parece que son cracks y que hacen cosas muy finas. Gracias. Pero lo que me pasó fue lo siguiente. Me llegó apenas, o sea, apenas estoy con la idea de crear la productora, me llegó un proyecto muy importante para mí, para nosotros, que ha sido un proyecto muy importante para mí, y digo, necesito sacar Lo que ya necesitaba, algo. claro. Entonces, como no tenía en ese momento ya inmediatamente todo, tuve que recurrir a plan B de emergencia, como que, mira, necesito Claro. hacer esto, y bueno, ahí fue que lo hice. No, esto, ¿recuerdas qué fecha fue? Pero ¿Qué puede año? haber un rebranding. Ajá, lo vamos a dejar Ajá, aquí. puede haber un No, rebranding. te lo pregunto por esto, porque Ajá, mira. así... No. Escuchen. ¿Y qué lo- O te sea, lo creo que pregunto? también es parte de este crecimiento del que hemos hablado. Total. Yo recuerdo varios años de Banana en donde, brother, nos reuníamos con una cantidad de personas y realmente no podíamos ejecutar Total. esa cantidad de proyectos. Y sé que hay muchísimas cosas que nosotros pasamos por alto, pero obviamente Total, también no tener la total. experiencia para saber afrontarlo. No, y yo creo que, o sea, primero eso habla bien de ustedes en cuanto al tema de que les llegue tanta gente, porque quiere decir que muchas personas reconocen su trabajo y reconocen lo bueno y la calidad de su trabajo. Eso es increíble. Y segundo, yo también estoy de acuerdo porque creo que nadie está como que libre de culpa ahí. O sea, yo también muchas veces me pasa que me han contactado a lo mejor al mismo tiempo para presupuestos y son presupuestos que no se envían. Claro, entonces es un trabajo interno de muchachos. Hay que mejorar los procesos para dar respuesta inmediata también. Pero sí, es complicadísimo a veces. Pero eso yo creo que también de alguna manera nos hace crecer y nos hace también entender que
de alguna u otra manera algo se está haciendo bien porque si te siguen pidiendo presupuestos o algo es por alguna razón. Claro. Y que Entonces, sigan oye, cayendo. eso creo. Entonces, Bueno, no, lo importante es yo que dejo vamos a aquí dejar aquí. que viene un rebranding. Wow. Miren esto. Ven acá. Con banana. Claro, pero me tengo que hacer otro tatuaje. Acá, ven acá, ven acá. Pero me tengo que hacer otro tatuaje. Estamos aquí, sellando este pacto Lo bueno, de que vamos a tener muchachos. una reunión. Uy, y Mira, te- lo bueno vamos a es que si ver. tienes que hacer otro tatuaje, está Pirela. Ah, verdad. Aquí verdad. tenemos de todos, ¿vale? Mira, Pura que gente. tenemos- Bueno, pero puedo tener esto como un old school. O sea, como un logo Claro, old school. no, pero es que Ajá, ya, exacto. ya tú vas a ver cómo hace una locura. Me gusta, Vamos a me rescatar gusta. ciertas Me cosas. gusta, me gusta. Mira, me estaba acordando de una vaina, no tiene nada que ver con lo de ahorita, Ajá. es con lo de los limitantes antes, Ajá. porque hace unos días leí, o sea, no sé si en realidad es un paper, porque sabes que ahora uno paper y Sí, la vaina sí, es sí, así, claro. Ajá. cualquier vaina, pero era como un experimento que habían hecho y eran, o sea, metían a niños, suponte, en un patio sin delimitantes, Ok. y los niños tendían a quedarse todos concentrados en la mitad del espacio no delimitado. O sea, tendrían como agruparse y tal. Ok. En cambio, los metes en un espacio súper delimitado y se separan y tal. Entonces, muchas veces el tema de que te sientes como que, verga, es que este proyecto es rígido, está así, está así, es 100%. justamente como la oportunidad más creativa que puedes tener. 100%. Porque tratas de salir de allí tal Sí, cual. sí. Es verdad. Te lo juro que es tal cual. Es así. Le pasa a los chamos en el instituto. O sea, cuando tenemos proyectos que son tipo hagan lo que quieran, o sea, que no hay una delimitante claro, los chamos se quedan en Tal cual. la siempre. plantilla de Yo, Pinterest. yo justamente esa misma analogía la había escuchado también con perros. Y literalmente era eso. Cuando les colocaban a lo mejor un collar y los dejaban amarrados, ellos buscaban la manera de... O sea, estaban demasiado ansiosos por irse de allí. Pero cuando no lo tenían, se quedaban más tranquilos en ese sentido. No sabes qué hacer con tanta Sí, libertad. ojo, o capaz se pueden ir, pero se devolvían. Regresaban. Porque no sé, exacto. Y eso para mí es súper valioso. Porque es eso. No hay nada más satisfactorio. Yo comencé, muchachos, editando. O sea, es decir, yo estudio audio, pero cuando yo comienzo en la productora, yo comencé como postproductor. O sea, mi primer cargo fue, tú vas a editar todos los comerciales de la productora. Y yo ahí tenía que editar bajo presión, con el argentino aquí, respirándome literalmente en la nuca y que eso tiene que estar listo ya. Y es que, dale, dale. Y yo así comencé. Y yo digo, ok, no hay nada más satisfactorio para mí o que me dé más paz que editar sin tener un deadline o sin tener que, o que sé que esto tiene, sabes, como que entregarlo el lunes. Para mí editar, que además es un proceso creativo tan importante, y que yo no tenga ningún tipo de presión, para mí eso no tiene precio. Y eso es lo que tú dices. A lo mejor incluso edito más rápido así, sin ningún tipo de presión. Cuando tengo presión, empiezo, no, pero ¿será que esto sí? No, pero quito esto. No, pero dale otra vuelta. No, pero no quiero. No, pero no sé qué. En cambio, cuando no tengo presión, es como más, me siento más libre. Y es en el momento cuando desarrollo un pelín más y... A mí me pasa un poquito lo contrario. Sí, cuando tienes... O sea, a veces, Bueno, claro, es verdad. o sea, no me presión sale también- hasta que no siento la presión. Bueno, está bien. Me pasa No, y eso muchas eso veces. es parte del proceso creativo. Yo no sé ustedes, ¿dónde sienten ustedes que les vienen las mejores ideas? Yo lo he descubierto y se lo juro que es bañándome. Bañando. Yo no sé por qué Yo iba a razón. hacer esta pregunta porque me lanzaron ese dato. Que Bañándome. todas tus man. ideas son bañando. Pero yo no Las sé por mejores. qué. Sí, yo no sé por qué. Yo se lo juro que no sé por qué. Pero es algo He de- pensado hasta comprar una pizarra de esas que se puede mojar. acrílica, Se lo juro, acrílica. se lo juro. Se lo juro, porque mucha gente dice que durmiendo o que cuando se A mí despierta. me pasa durmiendo, pero Ajá. necesito como una libretita Ajá. para... Sí, epa. Hay demasiada gente crack en el mundo que hace eso. Literal. Que tiene una libreta en su mesa de noche. Porque literalmente se despierta y anota. A mí me pasa, se lo juro, bañándome. Man. Puedo estar trancado con mil cosas y yo no sé por qué ese momento como que me libero y digo como que, a ver, tal, y se me vienen ideas. Claro, ojo, muchachos, a veces las ideas son malísimas. Pero, claro, por supuesto. Pero sí, hay a veces que digo, wow, qué loco que... A mí me está pasando últimamente, yo tengo un perrito, tengo Ajá, un pug ajá. de 2 años, y no siempre, o sea, 2 años, muchachos, atentos ahí, que Omi está viejo, Ajá. se le está buscando novia. Ajá. En paréntesis. Paréntesis. Yo sí lo paseaba y tal, no sé Ajá. qué, pero no era como tan constante. Entonces ahora, de un tiempo para acá, llego a la casa, Ajá. dejo todo, entonces Ajá. incluido mi teléfono, me lo llevo y en esos Se te 40 viene. Justo iba a decir minutos, eso. Se te viene. brother, porque primero además estoy, Se te viene. ¿sabes? Él está, o sea, me tengo que quedar parada 20 minutos en un árbol y que Sí, qué esperando que él impresionante. te haga Ajá. desastre. Y claro, no tengo teléfono porque lo Es que dejo. es eso, es eso. Claro.
Y Igual empiezo a que el ver baño. y me voy, loca. Loco, sí, o sea, sí, fijo, me corto una bola, sí. Sí, que sí. es lo del no el teléfono, igual Sí, que el baño, sí. porque uno está todo el día en Sí, sí, sí. acumulando esta 100%, información y ese momento que caminas o que te 100%. bañas o que duermes es el momento en que quizás Sí, procesas 100%, sí, todo que el te coñazo de desconectas por que- completo. Claro. Porque no Pero, tienes ojo, nada a mí, encima. No estás... esta caminata donde se me vienen ideas es la que hago a las 5:30 de la tarde, Sí, los días sí, que me voy sí, temprano a sí. la oficina. No, Porque no, yo es lo que- puedo sacar en la noche y creo que ya es porque estoy muy cansada y muy quemada y que simplemente Sí. estoy en modo automático. Pero a esa hora, chamo, es buenísimo. Es súper... Pruébenlo. Sí, sí, sí. Además, Déjame Lo voy a llamar. probar, lo voy a probar. Tal cual. el tema teléfono es súper heavy, porque o sea, el algoritmo se arma rapidísimo y ya no sales de ahí. Sí. Y no sé, ¿te ha pasado ahorita que te piden... O sea, antes habíamos hablado un poquito de la industria y de Ajá. cómo lo veías y de la necesidad de salirte de esto. Ajá. ¿Cómo logras hacer eso cuando lo que pareciera estarse produciendo más bien tiene que estar representado de cierta manera porque Instagram Sí. o TikTok te lo pide, esto es lo que está Sí. trendy, esto es lo que hay que hacer y nos quedamos aquí? Sí, y es complicado eso porque, claro, muchas veces cómo sacas a un cliente de esa posición de que esto es lo que está en tendencia, yo quiero eso. Y es como que, bueno, pero quizás no le conviene a tu marca porque esa tendencia no va con tu marca. No, pero yo quiero eso. Entonces, claro, es complicado. Y a veces también tengo que confesar que no, o sea, que les debe pasar a ustedes también, más allá de que estén orgullosos de algunas cosas que hayan hecho, por supuesto, pero siempre tienen como esa espinita de todavía no estoy 100% como satisfecho. Claro. O sea, como que quiero lograr más cosas. Constantemente, de hecho. Y uno tiene siempre ahí lo que se llama, o lo que le dicen el síndrome del impostor, de decir como, bueno, en verdad yo lo que he hecho hasta ahorita no me encanta, quiero seguir haciendo como más cosas porque todavía no he encontrado lo que para mí sea algo que me identifique y tal. Pero yo creo que al final, en la etapa de cualquier persona que esté en este mundo o cualquier creativo o algo, siempre eso va a estar. Y creo que está bien porque es parte de que siempre quieres ir querer seguir como, para adelante, sí. ajá, siempre quieres hacer cosas distintas, pero sí es complicado. Y salir de allí, a veces uno se mete en problemas. Porque entonces tratas de convencer tanto y peleas tanto por esa idea y después empieza, cuando te la prueban, tú dices, por el otro lado dices, wow, ya va. Tanto sí. que peleé por esto y va a funcionar. ¿En Y qué va me a metí? quedar bien, sí. Entonces, sí, tienes que de alguna manera como que saber manejarlo y sí. Pero es importante esa pregunta. Coño, hay un par de cosas ahí que dijiste que resonaron burda conmigo. Te quería preguntar que qué piensas del perfeccionismo dentro de la profesión. Sí, Porque yo tengo ojo. mi opinión ahí, pero quiero saber. Claro, tu también. claro. A ver si coincidimos. Yo creo que uno siempre, por supuesto, trata de ser lo mejor que pueda y trata como de hacer lo mejor que puedas. Pero sí, sin duda también uno muchas veces es muy autocrítico y sientes que no... O sea, creo que de vez en cuando uno también tiene que como uno mismo darse una palmada y decir como que mira lo que has logrado, sea muy pequeño o sea muy grande, no importa, pero tienes que incluso, o sea, agradecer por todo lo que se ha logrado y también de alguna manera como tú mismo motivarte, porque si no lo haces tú, ¿quién te lo va a hacer? Nadie, pues, obviamente. Y muchas veces que te digan lo estás haciendo bien o que te digan cosas buenas, no necesariamente te hace sentir de la mejor manera posible porque Sí. uno mismo sabe que muchas cosas que quisiera hacer mejor o muchas cosas que quizás no te encantaron, etc. Entonces es difícil, sobre todo cuando a lo mejor pasa mucho, y eso es algo que yo lo digo sin pena también, uno tiende a compararse también muchísimo con cosas que se están haciendo, y entonces tú dices como que, ver, sí, pero ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿O por qué yo no tal cosa? Y no es en plan de desearle mal a nadie, ni de decirle algo malo a nadie, ni mucho menos, sino al contrario, es como en plan de uno mismo como que hacerlo. Yo les digo, muchachos, yo siento que, o sea, si ustedes me preguntan a mí, yo quisiera hacer millones de cosas más, me encantaría hacer millones de cosas más y les podría decir millones de cosas que yo siento que no se han hecho de la mejor manera, pero al mismo tiempo también tengo que ser un poquito coye, como no siendo tan malo conmigo mismo y decir como que no, ya va. De reconocer todo lo que Ajá, de hay. reconocer, algo se ha hecho, estás allí, también dándole todos los días y has trabajado también muchísimo todos estos años, me queda muchísimo, nunca se deja aprender, siempre se tiene que seguir como que aprendiendo, sobre todo por como vivimos en un mundo tan tecnológico que todos los días sale algo nuevo, no nos podemos quedar obviamente como en el aparato, tenemos que seguir creciendo con eso, pero sin duda yo con todo ese tema de la evolución, de lo digital, de todo lo que surge día a día, siento que al final seguimos siendo insustituibles como la parte humana y la parte de crear realmente desde ese corazón que no se tiene necesariamente en la parte tecnológica. Me Muy gustó. buena respuesta. Me gustó. O sea, Buena me respuesta. me La vamos a gustó- poner aquí, clip. Sí, me gustó como enmarcaste todo. Ah, Además,
no solo te quedaste aquí, sino que tomaste otros Sí. temas afines y tal. O sea, hace un tiempo se puso muy de moda todo este ultra positivity Sí, de no te compares, no compares tu trabajo, Sí. de no seas perfeccionista y tal. Y, o sea, personal, claro, esto es una opinión muy personal. sí, sí, claro. Quizás por eso es tan visceral, pero me parece como que una mirada súper mediocre del trabajo que uno tiene que realizar, ¿no? Porque justamente ese sentido de perfeccionar tu craft, tu arte, te obliga a cada vez a intentar ser mejor. Y claro, quizás sabes que nunca lo vas a alcanzar, pero es como una meta hacia la cual aspirar, ¿no? Pero, Es pero algo es más que grande. es lo último que dijiste. O sea, tú puedes, o sea, es que yo creo que tú nunca dejas de compararte, sobre todo, como dices, o sea, tú abres Instagram y ves 850.000 personas que hacen Sí. trabajos muy, muy buenos Sí. y es imposible no Sí, compararte. sí, O sea, sí. es imposible, pero al mismo tiempo, que es lo último, o sea, que la última idea que tenías, que es como, ok, pero ¿cómo uso esta comparativa, no? O sea, Sí, claro. la ¿Cómo uso le saco para... sí, la uso claro. ¿Permito que me hunda o Sí, que me permite motive? que me hunda, correcto. que me... Sí, Sí. Que, Y creo que que... me 100%. permita a mí Exacto. seguirme desarrollando. Exacto. Y ese sentimiento de, ¿por qué no lo estoy haciendo? Si yo sé que lo puedo hacer. O sea, porque a lo mejor uno muchas veces con cosas particulares tú dices, bueno, pero sí, yo creo que sí tengo la capacidad de estar ahí, de hacer eso. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Y como, pero también, bueno, ojo, todos tenemos nuestras cosas. Cada quien también lucha como su propia batalla interna con millones de cosas, de su vida personal, de muchas cosas. Y creo que todo tiene su tiempo y lo más importante es eso. ¿Cómo uso esa comparativa? Si la uso a mi favor para decir, ok, quiero hacer algo similar, voy a tratar de proyectarme hacia allá, o si la uso simplemente como por envidiar a otra persona y quedarme criticando y envidiando, Sí. ¿Sabes que que no es la eso? manera. Estaba leyendo un libro cuando nos fuimos a Brasil, de hecho, era el libro que estaba leyendo en el avión. Y creo que lo que más me quedó es justamente la mentalidad de víctima, que muchas veces tenemos. Sí. Wow, o sea, tipo, yo leí como que ese capítulo y soy otra persona. Yo dije, wow, qué Bueno, locura sí. lo que me resta y lo que me ha restado a mi vida tener Sí. una mentalidad de todo es contra mí, y todos son mejores que yo. Y, Totalmente. wow, es Que importantísimo entender eso. es muy y loco tratar cuando de te, cambiarlo. cuando te volteas y ves que los demás no están pendientes de eso. O sea, que esos que tú estás pensando no están pendientes de eso. Y es como, wow, qué loco que... ¿Sabes? Como que uno mismo se va creando como ese mundo ahí todo oscuro que tú dices al final, ya va, pero este soy yo mismo en mi mente que me estoy creando todo esto. Y es complicado, pues, en ese sentido. Pero no. Yo creo que eso, saber utilizar eso a tu favor. Sí. Sí. Siento que no tengo mucha energía como para permitir que eso me... Es que el día a día es tan... Sí, Sí. también. Todo sí. el tiempo tienes que estar dándole, Sí, que también. no permitirse caer en esto es muy También, importante. también. Lo que a mí Total. me preocupa en realidad es otra cosita que mencionabas, que es el tema de que la evolución, sobre todo tecnológica, es tan rápida y avanzada Sí. ahorita, que uno Sí. proyecta la profesión que uno tiene de aquí a 10 años y Sí. es radicalmente Sí. distinta. Sí. ¿no? ¿Cómo te ves tú evolucionando ahora que esto va tan... Ajá. Yo creo que, o sea, sin duda uno tiene que, como quizás nosotros mismos le decíamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, o sea, llevándolo un poquito más al extremo, pero es como que te tienes que adaptar. O sea, esa es la realidad. Quizás hoy en día todavía no nos sustituyen al 100%, por supuesto, y faltarán a lo mejor años para eso, pero hay una realidad que está allí y no la podemos tampoco sencillamente tapar y ya porque no nos da la gana. Creo que hay que buscar como o sea, el trabajo en equipo con la tecnología y adaptarnos a eso sin dejar a un lado lo humano, que para mí es fundamental. O sea, creo yo hasta ahorita, si eso lo crean los humanos y sido creado por los humanos, aunque ellos mismos se van como retroalimentando, etcétera, pero creo que no puede faltar nunca como el alma que uno le mete y como el corazón que uno le mete a algo particular. Eso nunca una máquina te lo va a dar. Más allá que pueda aprender de uno, etcétera, pero creo que hay cosas que uno no entiende, que suceden y que tú te sientes conectado con algo, que eso estoy seguro que nunca va a suceder. Entonces ahí es donde creo que está la diferencia. Aunque o sea, el mayor consejo, por supuesto, es uno que se dedica a esto, tratar de aprender de eso también y tratar de alguna manera de uno adaptarse a eso y ver cómo puedes hacer esa unión para volverte más fuerte con eso. Sí, Pero sí. sí, te entiendo perfecto. No, sí, es que yo... Yo veo videos a veces y digo, no, vale, men, ¿para qué estoy yo acá? No, No, o sea, es loca, es que es loco. incluso y cada videos día es mejores más que yo loco. puedo hacer. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Qué hago yo acá? En estos días, fuiste tú, M, que nos mostraste el logo que le hicieron a alguien y era tipo AI completo. O sea, el logo de un cliente ya era AI completo y ok, tenía sus detalles, sus vainas, obviamente. Sí, claro. Pero es como que ya, Sí. ¿sabes? Había un logo ahí. Sí.
O sea, es que es trancado. O sea, yo me siento como que moralmente opuesto. Claro. Tengo un rechazo absoluto por todo lo que eso representa. Totalmente. Y luego estoy como que creativamente intrigado. Totalmente. Porque es como verga, es como Sí. un nuevo set de herramientas con el Sí, que sí. jugar. ¿Cómo puedo jugar Sí, con esto? pero te entiendo perfecto porque me pasa igual. O sea, yo sé, yo tengo en mi lista de pendientes como estudiar a profundidad la inteligencia artificial en temas de videos y eso, y al mismo tiempo, cada vez que lo digo, no, no quiero. O sea, es como que me quiero mantener acá porque es que siento que esto es donde está mi esencia y tal. Pero al mismo tiempo digo, ajá, pero que pasen 3 años, 5 años. ¿Dónde estoy si no hago eso? Entonces es como, Y seguimos en este debate. ajá, y está esa lucha interna de "Verga, no sé qué hacer". Pero bueno, pero yo creo que sí. Creo que no, es algo que está ahí, que no podemos negar que está allí, que cada vez va a tener más fuerza, por supuesto. Y bueno, tenemos que ver cómo lo surfeamos. Bueno, pero eso falta todavía. Sí, sí. Cuéntame sí, sí. o cuéntanos de proyectos como más inmediatos ahorita que estás andando, Ajá. cosas que te están gustando. Bueno, fíjense, les voy a hablar de uno también como que me inspira a mí porque es lo que les digo, me salgo un poco de como lo convencional, tal, tal, tal. Entonces, tengo mi tía abuela, que es como mi abuela, todo, siempre hizo como el papel de mi abuela porque mi abuelo vivía fuera de Caracas y yo aquí convivía con ella tal cual como mi abuelita. Está viviendo ahorita en Estados Unidos y ya tiene 93 años. Entonces, Wow. sí, pero es impresionante cómo está lúcida al 100%. Incluso más que cualquiera de nosotros que se acuerda de todo, etc. Entonces, yo siempre tuve la idea en la cabeza de, con todo el tema, pues, migración, etcétera, de hacer como una especie de micro o documental que se tratara justamente de o sea, entrevistar a mi tía abuela, que además a su vez vino de España, refugiándose en Venezuela, y luego tuvo que salir de Venezuela, refugiándose de Venezuela. Ya, de hecho, vino con la guerra. Ajá, sí, se vino con la Mi guerra abuelo civil. también. Bueno, se vino con la guerra civil a Venezuela, escapando de allá, y luego se fue a otro país escapando de aquí. Y además la analogía con, o la dicotomía, o ese paralelismo con una niña o un niño que ya hoy en día, de padres venezolanos que emigraron, que ya tienen muchísima edad, que han vivido toda su vida afuera, no tienen ni idea, no conocen Venezuela, y vivir justamente como esas dos, que me encantaría que fuera una española, obviamente, y vivir como eso, y hacer como todo ese ciclo a través de mi tía abuela, como, qué loco como hay en día tantos niños que tienen raíces venezolanas, pero que ni conocen Venezuela y no Sí. saben probablemente mucho de la Locura. cultura, y que te puedan decir como que, bueno, a lo mejor son venezolanos incluso y no conocen nada de acá. Y esa dualidad con mi tía abuela, que era española de nacimiento, pero se vino a los 13 años y para ella Venezuela es su país y ya. Pues. Entonces, ¿cómo hacer eso? Entonces voy a aprovechar de irme para, ahorita, tengo un viaje familiar ahorita en diciembre y voy a aprovechar a hacer como esas grabaciones allá. Qué lindo. Me Ajá. encantan, estas historias me encantan, porque es que cada persona, familia, tiene como una novela interna. Sí, total. Sí. Es muy, mis abuelos también vinieron escapando de la guerra. Sí. Mi abuela, o mi mamá me echó un cuento súper loco que mi abuela vio en el bosque que se estaban matando a alguien a hachazos. Una vaina Sí, de súper películas, dark. tipo, lo Sí, pasado. sí, sí. Uno echa para atrás y uno, o sea, uno aquí no es que lo ha tenido fácil. Sí, Seamos no, no. claros, uno ha vivido vainas aquí. Claro, Claro. claro. Quizás hay personas que obviamente no han vivido ese nivel, pero yo por lo menos a ese nivel, bueno, sí, me secuestraron. Claro. No, pero sí te entiendo, sí te entiendo. Cada familia es una Sí, novela. sí. o sea, Bueno, mi abuela me decía, en este caso mi tía abuela, pero mi abuela me decía que ellos venían que sí, en un barco con 8 hermanos y lo que tenían era el hermano mayor de ellos, un pedazo de pan para repartir para todo el día, entonces lo repartía como que con los menores que eran los que, ¿sabes? Y es como que, entonces claro, ahí cuando yo al mismo tiempo entendía por qué mi abuela estaba tan obsesionada con que almorzáramos y nos quería meter 3 platos de comida. Claro. Y era como que, Qué pero obligado. abuela, ¿pero por qué? Y después tú ves todo eso y tú dices, ya entiendo. Y con obviamente. mis abuelos también. ¿Qué comen? Sí. O sea, es la misma vaina. Mis abuelos, Sí. una tarde que yo no quería comer allá, estaba en casa de mi abuelo, ellos Ajá. vivían allá en Cardón, ellos llegaron a Punto Fijo. Y no quería almorzar No, porque para era un eso era una carajito, falta era de un niño, respeto, pues, y claro. estaba antipático. ¿Qué? Entonces, no quería comer, estaba ahí fastidioso y tal, y mi abuelo me miró así de frente y me dijo, ¿tú sabes lo que le pasa a los niños que no comen? Viene el hombre del saco. Ven acá, esta es la segunda vez que tú cuentas esto en este Aquí. podcast, te lo juro. ¿A la contra la oficina? No, no lo he echado, no lo he echado. No. Te lo juro que no. Él me dijo, pero así, dead in the eyes, se los lleva el hombre del saco. Y yo como que, ¿qué hombre del saco? Hace 8 años, así, Ajá, travieso y tal. ajá. Y te lo juro, 10, 15 segundos después sonó el timbre. Tipo, tú, Ay, y se te hizo asustaste silencio en la horrible, te mesa. asustaste Y mi horrible. abuelo es el hombre del saco.
hermano. miedo! Y mi mamá tiene que esconderte y yo salí y me metí debajo de la cama y mi abuelo, que él echaba cuentos y le gustaba echar Ajá. cuentos de terror y tal, Ajá. él abrió la puerta y se lanzó la novela, o sea, se lanzó Claro, la- como si estuviera hablando con el Hermano, señor. No, hombre, el saco, no se lo lleve, por favor. Y yo debajo de la cama llorando. No, Y en pobrecito. adelante, más nunca me perdí un almuerzo. No. Qué horrible. Pero eso es, o sea, claro, cuando vives esas experiencias son como heavy, pues. Son cosas básicas que no, que incluso uno estando en una crisis también, muchas personas lamentablemente sí lo viven, pero digo, como que es heavy que vivas eso y por eso al final tan importante para ti todo el tema para ellos, por ejemplo, de poder tener un plato de comida en la mesa y que sea como lo más importante. Sí. pues. Yo siento que, o sea, tenemos que sentirnos profundamente afortunados de que podemos Sí, vale, vivir claro. de estas Y aparte cosas vivir tan de lo que nos pinga, gusta, Sí. que eso O sea, también es otra cosa que es súper importante. de estas cosas tan de pinga que hacemos. Sí, claro, bro. Sí. Bueno, hemos llegado al A final de nuestro esta fin. hermosa conversación. Sí. Nos vamos a quedar aquí. Yo estoy agradecido Apagamos con las esto. cámaras, apaguen todo, nos vamos a quedar aquí. Yo estoy agradecido con todos ustedes y con el Vamos a equipo apagar. que está atrás de la cámara también. Genuinamente tenemos más de... Ya vamos para las 2 horas hablando porque Verga. grabamos, o sea... No grabamos, estábamos hablando. Hablamos, detrás de verdad. cámaras. De música, que sería muy cool en realidad Eso- tener eso esa Oye, vuelta. sí. deberíamos hacer Eso deberíamos un- Para hacerlo. no Sí, hablar sí. de esto, sino Sí, de sí, música sí. y traer gente. Sí, sé que hay sí, mucha me gusta. gente. Anótenme esa idea por ahí, Me producción. gusta. Me gusta. Pero bueno, Me gusta. Yo tengo ahí de verdad, para- muchísimas gracias. No, gracias a Kemo. ustedes. De verdad que... Gracias, Ale, bro. Gracias, en serio. Te doy un beso. En serio. Y gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Aplauso para ustedes.